¿Quieres empezar a invertir pero no sabes por dónde? No importa si nunca has comprado una acción o si las palabras fondo indexado te suenan a otro idioma. Hoy te voy a llevar paso a paso desde cero hasta convertirte en un inversionista con un plan claro, seguro y adaptado a ti. Quédate hasta el final, porque en el último paso te voy a revelar el error más común que cometen los principiantes y cómo evitarlo para proteger tu dinero. Así que, si estás listo para que tu dinero empiece a trabajar por ti, vamos a comenzar. Paso 1. Cambia tu mentalidad sobre el dinero. Antes de hablar de acciones, fondos o criptomonedas, tenemos que empezar por lo más importante, tu mentalidad. La mayoría de las personas ve el dinero como algo que se gana y se gasta. Pero los inversionistas lo ven como una herramienta para generar más dinero. Aquí está la diferencia. Ahorrar es guardar lo que ya tienes. Invertir es ponerlo a trabajar para que crezca. Piensa en tu dinero como si fueran pequeños empleados. Si los dejas en una cuenta de ahorro con intereses bajos, se quedan sentados sin hacer nada. Pero si los inviertes de forma inteligente, empiezan a trabajar, producir y traerte más empleados. Frase clave para recordar. No trabajes solo por dinero. Haz que el dinero trabaje por ti. Cambiar esta mentalidad es el primer paso para dejar de vivir al día y empezar a construir riqueza a largo plazo. Paso 2. Ordena tus finanzas antes de invertir. Antes de poner un solo euro en inversiones, necesitamos construir una base sólida. Piensa en tus finanzas como en una casa. Si los cimientos son débiles, cualquier tormenta la derrumba. Primer cimiento. Crea un fondo de emergencia. Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos, guardados en una cuenta de fácil acceso. Esto te protege si pierdes tu empleo o surge un gasto inesperado. Segundo cimiento. Elimina las deudas malas, esas que tienen intereses altos como tarjetas de crédito o préstamos de consumo. Si pagas un 20% de interés por una deuda, es como si tu inversión empezara con un 20% cada año. Visualiza una pirámide. En la base está tu ahorro y tu seguridad financiera. En la cima, las inversiones. Sin base, la cima no se sostiene. Así que antes de invertir, asegúrate de que tu casa financiera esté en orden. Paso 3. Define tus objetivos y tu horizonte de inversión. Invertir sin un objetivo es como subirte a un tren sin saber a dónde va. Pregúntate, ¿para qué invierto? ¿Y cuándo voy a necesitar ese dinero? Si es a corto plazo, menos de 3 años, el dinero debe estar en inversiones seguras y líquidas, como cuentas remuneradas o depósitos. Si es a largo plazo, más de 5 años, puedes asumir más riesgo y buscar activos con mayor potencial de crecimiento, como acciones o fondos indexados. Imagina una línea de tiempo. En un extremo, tus metas cercanas como un viaje o un coche. En el otro, metas lejanas como tu jubilación. Cada objetivo tiene su estrategia y su tipo de inversión. Definir esto desde el principio te evitará tomar decisiones impulsivas y te mantendrá enfocado en el plan. Paso 4. Aprende lo básico de inversión. Antes de poner tu dinero en cualquier activo, necesitas entender qué opciones existen y cómo funcionan. Los principales tipos de inversión son acciones, partes de una empresa. Si la empresa crece, tu inversión también. Bonos, préstamos que haces a gobiernos o empresas, con un interés fijo. Fondos indexados y ETFs, cestas de activos que replican un índice, como el S&P 500, y te dan diversificación automática. Bienes raíces, propiedades que generan renta o se revalorizan con el tiempo. Conceptos clave que debes dominar. Riesgo. La posibilidad de perder parte o todo tu dinero. Rentabilidad. El beneficio que obtienes de tu inversión. Diversificación. Repartir tu dinero en distintos activos para reducir riesgos. Si estás empezando, los fondos indexados suelen ser una gran opción. Bajas comisiones, diversificación y gestión pasiva. Recuerda, no se trata de invertir en lo que está de moda, sino en lo que entiendes y se adapta a tus objetivos. Paso 5. Elige una plataforma o broker confiable. Ahora que sabes en qué podrías invertir, necesitas un lugar seguro para hacerlo. Un broker o plataforma de inversión. Factores clave para elegir. Comisiones. Busca plataformas con costes bajos,
especialmente si vas a invertir de forma periódica. Facilidad de uso. Una interfaz clara y sencilla te ayudará a evitar errores. Regulación. Asegúrate de que esté supervisada por un organismo oficial en tu país o región. Atención al cliente. Que respondan rápido y en tu idioma. Ejemplos populares, dependiendo del país. De Giro. Interactive Brokers. eToro. Consejo práctico. Abre una cuenta demo si la plataforma lo permite. Así podrás practicar sin arriesgar tu dinero real. Recuerda, tu broker es como la puerta de entrada al mundo de la inversión. Elige una que sea segura, transparente y que te dé confianza. Paso 6. Empieza con poco y de forma constante. Uno de los errores más comunes al empezar a invertir es creer que necesitas mucho dinero para hacerlo. La realidad es que puedes comenzar con cantidades pequeñas, pero lo importante es la constancia. Aquí entra en juego la estrategia DCA, Dollar Cost Averaging, que consiste en invertir una cantidad fija cada mes, sin importar si el mercado sube o baja. Por ejemplo, si inviertes 100 euros al mes en un fondo indexado, a veces comprarás más caro y otras más barato, pero a largo plazo, el precio promedio se equilibra y reduces el riesgo de entrar en un mal momento. Visualiza un gráfico. En lugar de una gran inversión en un solo punto, verás una línea de compras regulares que suaviza las subidas y bajadas del mercado. Recuerda, no se trata de adivinar el mejor momento para invertir, sino de estar siempre invertido y dejar que el tiempo haga su trabajo. Paso 7. Diversifica tu portafolio. Imagina que pones todo tu dinero en una sola empresa, y esa empresa quiebra. La diversificación es tu escudo contra ese riesgo. Significa repartir tu dinero en diferentes activos, sectores y regiones para que, si uno falla, los otros puedan compensarlo. Puedes diversificar de varias formas. Por tipo de activo. Acciones, bonos, bienes raíces, fondos indexados. Por sector. Tecnología, salud, energía, consumo, etc. Por región. Invertir en mercados de diferentes países y continentes. Visualiza un gráfico circular con varias porciones. Cada una representa una parte de tu inversión. Si una porción baja, las demás pueden sostener el conjunto. Frase clave. La diversificación es el único almuerzo gratis en las finanzas. No se trata de tener un poco de todo sin sentido, sino de construir una cartera equilibrada que se adapte a tus objetivos y tolerancia al riesgo. Paso 8. Sigue aprendiendo y ajustando. Invertir no es algo que se hace una vez y se olvida. Es un proceso vivo que requiere revisión y aprendizaje constante. Dedica al menos una vez al mes a revisar tus inversiones. ¿Siguen alineadas con tus objetivos? ¿Ha cambiado tu situación personal o tu tolerancia al riesgo? Mantente en formación continua. Lee libros de finanzas e inversión. Escucha podcasts especializados. Sigue canales y blogs de expertos. Visualiza una estantería con libros y gráficos de crecimiento. Cada nuevo conocimiento es una herramienta más para tomar mejores decisiones. Recuerda, el mercado cambia, la economía cambia, y tú también. Ajustar tu estrategia no es un signo de debilidad, sino de inteligencia financiera. Paso 9. Evita errores comunes. Muchos principiantes pierden dinero no por mala suerte, sino por caer en trampas muy comunes. Error 1. Invertir por moda o por miedo a quedarse fuera. FOMO. Si todos hablan de una acción o criptomoneda, probablemente ya llegaste tarde. Error 2. Vender en pánico cuando el mercado cae. Las caídas son parte del juego. Vender en el peor momento cristaliza tus pérdidas. Error 3. No tener un plan. Sin un objetivo claro, cualquier movimiento del mercado te hará dudar y actuar por impulso. Visualiza una montaña rusa con emociones. Euforia, miedo, pánico, esperanza. El inversionista exitoso aprende a mantenerse firme en el recorrido. Frase clave. En inversión, las emociones son el peor enemigo. La disciplina es tu mejor aliada. Paso 10. Piensa a largo plazo y sé paciente. El último paso es quizá el más importante. La paciencia. El interés compuesto, ese efecto mágico que hace que tus ganancias generen más ganancias, necesita tiempo para desplegar todo su potencial. Por ejemplo, si inviertes 200 euros al mes al 8% anual durante 20 años, terminarías con más de 118.000 euros.
Y lo más sorprendente es que casi la mitad de esa cantidad serían intereses generados por tus intereses. Visualiza una curva que al principio sube despacio y luego se dispara hacia arriba. Así funciona el crecimiento exponencial. Recuerda, el tiempo en el mercado es más importante que el momento de entrar. No te obsesiones con predecir el futuro. Enfócate en mantenerte constante y dejar que el tiempo haga su trabajo. Convertirte en inversionista no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Hoy tienes un plan claro para pasar de cero a inversionista, paso a paso y sin miedo. Empieza pequeño, pero empieza hoy. Suscríbete a Éxito Dinámico, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿en qué activo te gustaría invertir primero? Y recuerda, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos construyendo juntos tu camino hacia la libertad financiera.